Hola mis amigos del YouTube, sean bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren excelente. En esta ocasión vamos a transformar un típico gráfico de columnas en un gráfico con tope. El tope no va a ser otra cosa que una proyección de lo que queremos vender, y dicho tope estará representada por esta línea horizontal y la columna representará la realidad en cuanto a las ventas, algo así como expectativa y realidad. Ahora miremos cuáles son los pasos a seguir para lograr esto. Para iniciar, como siempre digo, si queremos crear un gráfico necesitamos una tabla con datos y de preferencia que los números sean enteros. Entonces pasamos a nuestra hoja de práctico, vamos a dar formato a esta tabla, la seleccionamos, tabla como formato, seleccionamos y damos OK. Vamos a ordenar esto de acuerdo en orden de abecedario, pestaña inicio, y que lo ordene de la A a la Z. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar estas dos columnas para colocarle la coma sin decimales y estamos listos. Entonces vamos a seleccionar nuestra tabla, pestaña gráfico, columnas en 2D, seleccionamos la primero, la movemos a su posición, la podemos ajustar su ancho y su altura. Una vez establecido donde la queremos, vamos a cambiar el color de la columna ventas, que es esta columna en color naranja. La seleccionamos, verificamos que todas estén resaltadas, pestaña formatos, rellenos de forma, y escogemos un azul. También podemos cambiar el ancho del rango, que es la longitud que existe de la serie celulares a la serie computadoras. Esto lo hacemos doble clic, formato de serie de datos, y aquí donde dice ancho del rango vamos a dejarlo en, miramos, 170 creo que está bien. Cerramos el menú. Para el siguiente paso vamos a seleccionar la columna, que esta se va a convertir en el tope. Como podemos ver en el ejemplo, esa columna va a ser los topes. Clic fuera y hasta que estén todas seleccionadas empecemos. Vamos a pestaña insertar, línea que debe estar debajo de gráficos de columna, línea. Damos clic y seleccionamos la primera. Antes de continuar, miremos nuestro ejemplo. El tope está representado por una línea horizontal, pero lo que tenemos es una línea continua. Miremos la práctica, una línea continua que parece el contorno de unas montañas. Por lo tanto, vamos a tener que crear esta pequeña línea, que es el tope, y para eso vamos a tener que crear esa línea. Aquí mismo en pestaña insertar buscamos donde dice formas, damos clic y seleccionamos la línea que no es flecha sino solo la línea. Antes de dibujarla mantenemos presionado la tecla Shift y la dibujamos. Esto es para que sea horizontal, porque si yo soltara el Shift, la línea no va a estar 100% plana. Una vez dibujado, vamos a cambiar el grosor, y para ello vamos a tomar el grosor de este gráfico de línea, lo seleccionamos, clic derecho, formato serie de datos, en el late de pintura, copiamos su ancho, le damos copiar, control C, cerramos, seleccionamos la línea, clic derecho, tamaño y posición, nos vamos a la lata de pintura y en el
ancho o grosor, lo seleccionamos y simplemente pegamos. Aquí mismo podemos cambiar su color y voy a elegir ese gris. Lo siguiente que podemos hacer, esto es opcional, es mover esta línea sobre nuestra serie de ventas y cambiar el ancho si necesario. Nos vamos a la pestaña formato de forma y podemos reducir el ancho. Una vez que estemos satisfechos con el ancho, la regresamos. Vamos con el último paso. Nuestra línea está seleccionada, la copiamos, control C. Ahora seleccionamos el gráfico de líneas, como pueden ver, donde intersecta con la serie ventas. Coloca esos 4 puntos. Ahora vamos a dar control V para pegar. Y como pueden ver, simplemente copio esa línea donde estaban los puntos anteriores. Bueno, mis amigos, ahora solo queda remover su contorno. Damos clic afuera, la seleccionamos, pestaña formato, buscamos la opción de ese contorno de forma, miramos opciones y damos clic en sin contorno y ya desapareció la línea, ya solo quedan los topes y listo. Así quedó nuestro gráfico de tope. Ya aquí solo falta mover de lugar las leyendas y 2 cositas más. Entonces seleccionamos nuestras leyendas, pestaña diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico, en leyendas elegimos arriba. Podemos cambiar el título, aquí solo copiamos este que tenemos aquí, seleccionamos y listo. Y por último solo quedaría borrar esto y decirle adiós, gracias por participar. Bueno amigos, esto ha sido todo en cuanto a este tipo de gráficos. Recordemos que pasamos de un gráfico de 2 columnas, cambiamos la serie proyección a gráfico de líneas y finalmente colocamos el tope con ayuda de una línea que hemos dibujado. Antes que me vaya, si están interesados en este tipo de tutoriales, revisen la lista de gráficos que tengo disponible. No olviden darle like al vídeo. Nos veremos la próxima semana con un nuevo tutorial.